Bueno, nuevamente estamos aquí en El Vedado, pero hoy para una tarea diferente. El Vedado es un lugar que es uno de los que luce mejor, por así decirlo, de La Habana, así que debería ser un buen lugar para buscar puntos de fotografía, así que vamos a ir buscando punto por punto para hacer las mejores fotografías que podamos posible y así seguir mejorando en este bonito arte que es la fotografía. Así que acompáñenos con nosotros mientras exploramos las calles del Vedado y tomamos fotografías de su calle, de su arquitectura y, por qué no, tal vez también de su gente. Así que si quieres saber cómo luce el Vedado, la zona de 23 más a profundo, pues quédate con nosotros y es la mejor manera de averiguarlo y así pues también una buena foto. Tal vez todas las fotos no las pueda mostrar en el video, tal vez haga muchas fotos, pero donde sí voy a mostrar todas mis fotos va a ser en mi Instagram, así que síganme en mi Instagram si quieren saber más de las fotos que he tomado. Así que acompáñenos, nos vamos a tomar fotos. These my dollars make it hurt. Y bueno, estábamos tomando fotos de algunos spots. Disculpen que tenga la gorra así, que parezca un desastre. Es que a la hora de mirar por el visor de la cámara es mejor tener la gorra así porque no te chocas con la visera de la gorra. Pero bueno, como tal, todavía no he visto un spot, un punto muy interesante para tirar una buena foto. Espero que encuentre alguno, ¿no? Pero he tomado algunas fotos que se las voy a estar dejando en pantalla. Que si bien no son las fotos del siglo, pero bueno, pueden parecer un poquito interesantes. Estamos llegando a la zona de aquí de Yara y vamos a ver qué se pega por ahí. O sea, de verdad no saben la magnitud de grande que es este hotel. O sea, literal en La Habana Libre, que o el Forza, no recuerdo cuántos los eran más grandes, pero tienen un tamaño similar. O sea, no se comparan, o sea, es inmenso. La de dinero que debió costar de esto y de dónde salió, pero bueno, eso ya es asunto para otro día, pero o sea, es inmenso, inmenso. Y bueno, terminamos nuestro trabajo aquí en el hotel. Terminamos aquí de tomar las fotos aquí en el hotel y vamos moviéndonos para la iglesia que vi, que espero que queden algunos planitos buenos. Qué lindo hotel, o sea, es otro mundo, o sea, de plano te encuentras un hotel grandísimo que por fácil podría estar en algún país desarrollado y por el otro plano, el vacío histórico. Y bueno, Cuba es así. Ya te acostumbras a ver casi con un Mercedes de 2024 por un lado y al otro lado un Chevrolet del 40. Bueno, ya hemos concluido aquí en la iglesia, que bueno, está más bonita de lo que pensé. Se pudo lograr un buen encuadre, aunque sí me siento tontísimo al no haber traído mi objetivo con filtro UV, o sea, filtro para el sol, ya que el sol incide cuando apuntas directamente hacia la luz, ¿no? Y crea un efecto, bueno, el típico efecto de sol. Pero bueno, creo que puede quedar bastante bonito en alguna foto cuando les pases por edición y eso. Y es una iglesia bastante bonita, así que creo que las fotos quedaron nice.
aquí la señora Padrón dice o sea, que no le gustan mucho las fotos de arquitectura, que es más team fotos urbanas, o sea, fotos de personas, calles, personas haciendo su vida cotidiana, ¿no? Ese tipo de fotos urbanas, y yo soy team fotos de arquitectura. O sea, dejen en los comentarios qué les gusta más, fotos urbanas o fotos de arquitectura, y así puedo saber su opinión. Bueno, creo que he tomado fotos sarcásticas suficientes por hoy, que pueda pensar entiende el significado de esta foto, porque la verdad es sarcasmo puro. Bueno, he estado tomando algunas fotitos aquí de la arquitectura local aquí en el malecón. Discúlpenme si se escucha un poco el viento, es que hay bastante viento aquí. Y imagínense ustedes las condiciones, ¿no? Ahora vamos a estar tomando unas fotos ahí en el Hotel Nacional. Grabar algunos planos por aquí y creo que será la hora de tomar las fotos finales en el malecón, donde creo que tendrá más potencial esta historia de las fotos. Y bueno, yo creo que es suficiente por hoy de fotografía. Ya hemos capturado algunas imágenes que pueden estar bastante buenas. Y si bien sé el potencial de algunas imágenes, porque las he tomado, no sé catar toda la potencia que tiene una imagen o todo lo buena que puede ser una foto hasta que no la metes en un programa de edición, porque obviamente las fotos hay que editarlas, ¿no? Si no, ¿para qué disparas en RAW? Pero bueno, no obstante, creo que hay muy buenas fotos. Bueno, ustedes dirán en los comentarios si les gustan, si no les gustan. Tomar fotos es un proceso que lleva práctica, que lleva aprendizaje, pero como bien, creo que hay fotos bastante buenas. Y como he terminado de tomar fotos, me pongo la gorra derecha como una persona decente y no como un bandido. Así que bueno, hasta la próxima. No olviden suscribirse. Si quieren ver más fotos, déjenla por ahí en Instagram. Y bueno, hasta la próxima.